importante para nosotros contar con un docente de la Universidad del Caribe de Cancún, de México, que nos viene acompañando con un tema muy especial, que es productos turísticos experimentales, inspiracionales a partir de la gestión del patrimonio turístico. El señor es el doctor Oswaldo Gallego Jiménez, es doctor en Geografía, Turismo y Desarrollo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una división de estudios de posgrado en Geografía, una maestría en Sociedad y Territorio en el Espacio Turístico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, una licenciatura en Geografía y actual docente de la Universidad del Caribe de Cancún. Yo quiero agradecer enormemente a Oswaldo por la participación en esta disertación a través de la Municipalidad Provincial de Arequipa, para dar a conocer a cada una de las personas que nos vamos a dar cuenta dentro de esta audiencia de lo importante que es estos espacios turísticos y cómo pueden darse la planificación adecuada a través de este producto que él lo va a indicar de una manera experimental e inspiracional, para que lo tomemos en cuenta en nuestra ciudad de Arequipa. Te quiero dar el pase, Oswaldo, para que por favor comiences tu disertación. Bien, muchas gracias, Paola. Primero que nada, por supuesto, agradecer la invitación que me hacen para participar en su foro. Con muchísimo gusto desde México, en esta suma de voluntades por mejorar la actividad turística, y también aprovechando pues que dentro del contexto pandémico, pues estas han sido una de las cosas afortunadas, ¿no? Que se han acortado las distancias, sí, de manera digital, pero cada vez podemos compartir más. Seguramente eso va a hacer que mejore la forma en que desarrollamos, pues no solo el turismo, sino otras actividades. Siempre va a ser enriquecedor, sin duda, el compartir. Bueno, me invitaron para que comentara, bueno, como ya bien comentó Paola, pues yo soy geógrafo de carrera y mi línea de estudio siempre ha sido la investigación del desarrollo turístico. En los últimos años, pues he estado más concentrado en hacer todos modelos y metodologías, y en hablar, construir, evaluar llamados circuitos turísticos, que también propiamente podemos denominarles productos turísticos itinerantes. En este contexto, pues he enfatizado en la tendencia de lo turístico en cuanto a qué es lo que se está vendiendo y cómo estructurar. Entonces, en función de eso, pues, traigo preparado una presentación que pues, pautará mi intervención, y pues sí, propiamente el contenido nos llevará a imaginar cómo el patrimonio pues, no tiene límites, o no debería de tener límites para estructurar. O sea, no deberíamos fijarnos límites para estructurar productos experimentales, y que pues en gran medida el patrimonio para ser turístico, o sea, no el patrimonio, sino para que un lugar o un emprendimiento pues realmente tenga su alcance turístico, no necesariamente depende de muchas cosas que tradicionalmente o por muchos años pues se visualizaron como pues lo turístico, ¿no? O tuviera que ser estéticamente hermoso, o bien estructuralmente impresionante, para que de alguna forma se considera como turístico o con potencial turístico. E inclusive pues también en gran parte de muchos lugares, pues el pensar en el desarrollo turístico también era igual a necesitamos reproducir la capacidad de hospedaje, generar atractivos y generar. Y parecía que desarrollarse turísticamente estaba supeditado a eso. Entonces, en función de eso, vamos a ir haciendo una especie de recapitulaciones de aspectos fundamentales que dan pauta para generar productos turísticos experimentales. Se les llama o se les apoda, se les suma el apellido de inspiracionales, porque van más allá de simplemente ejecutar una actividad, ¿sí?
son sensoriales. Entonces, bueno, les voy a proyectar la presentación que tengo preparada. Bueno, les voy a iniciar esta plática. Y hay que iniciar pues, haciendo un breve contexto, trataré que sea breve, sobre la propia evolución del andamiaje del sistema turístico, de la percepción de lo turístico. No voy a abundar mucho porque prácticamente nuestro cotidiano pues, ya no los deja ver desde hace varios años, ¿no? No podemos visualizar que el turista y el turismo, por ende el turismo, ha sido igual o es igual desde hace 30, 40 años. Sería absurdo seguir entonces con los mismos modelos y las mismas metodologías de los años 80, 90 del siglo pasado o inclusive de principios de siglo. ¿En qué últimamente se ha fundamentado esta acelerada evolución de las formas del turismo? Pues como sabemos, pues prácticamente en la agilidad al acceso a la información. Esta agilidad al acceso a la información pues ha hecho que el turista tenga más conocimiento. Por lo tanto, al tener más conocimiento, pues ustedes serán testigos, ¿no? O sea, ustedes, cuando pensamos en ir a algún lugar, en la actualidad, pues propiamente lo primero que hacemos es indagar con nuestro dispositivo móvil o en la computadora, pues cuáles son sus características. Ya no llegamos a los destinos, a los lugares, pues en cero, como prácticamente solía ser antes, ¿no? Entonces, pues desde el transporte, desde mi casa, en mi tiempo libre, yo puedo indagar información. No solo de ese destino, sino qué puedo hacer en el destino. De alguna forma, entonces, también empiezo a estructurar mi posibilidad de viaje. Empiezo a confeccionar mi producto. Puedo ir a Arequipa, pero ¿qué me interesa hacer y conocer en Arequipa previo, inclusive a haber comprado un producto o haber cerrado mi viaje hacia Arequipa? Puedo yo ya mentalizarme qué es lo que puedo hacer en función de hacer una conexión con el entorno de Arequipa, ¿no? Si yo entro a una página web y veo que pues a lo mejor hay selva, hay bosque o el entorno cultural de Arequipa, empiezo a construir imaginarios sobre qué es lo que puedo hacer, a qué se va a asociar mi viaje turístico. Entonces, eso que les acabo de decir era el límite que teníamos hace 30 años, pero no lo sabíamos. O sea, ese era lo atractivo de los lugares, el ir a descubrir lo que los destinos, además de que habían muchísimo menos que ahora, y que había, ¿no? Con esta evolución es evidente que esa parte la superamos fácilmente. Si bien obviamente sigue habiendo esa parte catalizadora de quiero ir a conocer, por supuesto va más allá de nuestro interés. No solo queremos ver, porque ya lo vimos. Queremos ir al lugar, pero ya no solo queremos pararnos en el lugar, queremos hacer algo más, experimentar. Y eso ha sido en gran parte entonces la evolución que en los últimos 30 años se ha manifestado en la actividad turística. El turista busca inmersiones, ir a los lugares y acceder a cosas auténticas, a cosas cercanas de los lugares. Ya no solo quiere observar, ahora quiere experimentar. Ya no es un turista que es consumidor pasivo al que le decimos ve y lo que te lo vendo y lo que te encuentres pues disfrútalo. Ahora se ha convertido en un consumidor activo selectivo. O sea, selecciono lo que quiero hacer y quiero hacer algo tal cual. O sea, literal, quiero experimentar algo. Entonces ese es el gran reto, porque a partir de toda este marco de información, pues también la propia diversidad de la oferta turística ha crecido exponencialmente. O sea, ya no solo son las clásicas cosas que hay que hacer cuando se es turista. Ahora cada vez hay más ideas. Puedo hacer turismo desde ir a un cementerio, pero también puedo hacer turismo con ir a la playa nada más. Entonces, puedo encontrar atractivo ir a una fábrica o a un sembradío de cualquier fruta, de cualquier vegetal, o cosas por el estilo. Entonces, el propio marco motivacional y de atractivos ha generado que la incorporación del patrimonio ahora sea total, sea en todas sus variantes,
que si vivo, intangible, tangible, y toda esta taxonomía tan acabada que actualmente se tiene, pues ahora más que nunca es verdaderamente proclive de incorporarse, claro, hay que hacerlo en buenos términos, a el potencial turístico para hacer productos. Bueno, entonces, bueno, no voy a abundar mucho en esta diapositiva, solo decir que, bueno, obviamente hasta los 50 del siglo pasado, pues prácticamente en cuanto a formación profesional turística, pues estábamos carentes, no existía, o sea, hablo de generalidades. Por lo tanto, pues el andamiaje de lo recreativo, de lo turístico, pues estaba en manos de las personas que se dedicaban pues a dar algún paseo, a lo mejor tenían una lancha, a lo mejor tenían sus fondas, y eso incorporaban para hacer un nodo recreativo turístico. Cuando en los 60s, en esta ventana de los 60s, 90s, que realmente hace el boom del turismo, de lo que es el turismo y sobre todo el turismo masivo, empiezan modas, asuntos geopolíticos y otros aspectos que muy enfocados en gran parte a las grandes ciudades y al sol y playa, pues entonces empieza a haber la necesidad de crear perfiles turísticos profesionales. Empiezan a aparecer algunas carreras técnicas. Obviamente no era tan gestor, no era tan planificador el profesional turístico. Se encargaba de hacer cosas muy básicas de atención al cliente directamente. Entonces, pero pues obviamente se empezó. Y en el cierre del siglo pasado hasta la actualidad, pues es donde se diversifica todo, ¿no? Entonces ya el profesional del turismo implica no solo aspectos técnicos de cómo saber ordenar cuartos o montar ciertas cosas o hacer una secuencia de sitios a visitar en un itinerario, sino ahora tiene que verdaderamente planificar a fondo en función de un perfil, de una idea, de un tema, y eso evidentemente también le ha exigido ser gestor, ir, meterse, hacer una valoración de lo que hay, ver quiénes son los dueños, quiénes ocupan los lugares, cómo puedo integrarlos y cómo puedo ahí construir un producto. Entonces, ahora estamos hablando de una evolución de licenciados en turismo en general y ahora cada vez hay más especialidad en la licenciatura en turismo. Cuestión. Antes, con método, digamos que bastaba para atender a un turista. Cuando quieres, te bloqueo necesitas un cuarto, bueno, te lo bloqueo, aquí está la llave, necesitas comer, te doy unos folletos, etc. Había cierto método que atender, no era tan complejo. Sin embargo, actualmente ya no basta tener solamente un método. Hay que tener creatividad y flexibilizar nuestros productos creativos. Entonces, además del método, hay que ser creativos y hay que ser flexibles. Nos trasladamos de un modelo masivo que persigue tener muchos hoteles, arribos en masa, que también ha sido muy criticado por no ser sustentable, porque es estandarizado, porque reproduce lugares. Todo eso es cierto, tampoco quiere decir que ya tengamos que desaparecer. Es un modelo que, si bien muchos autores, muchos investigadores califican como un modelo agotado, que no quiere decir que deje de existir, hemos estado haciendo la transición hacia el modelo alternativo, que es más en los lugares, más empático con el usuario y con los lugares, que no es tan voraz y que además brinda verdaderamente mayor oportunidad de integración a las comunidades, a los habitantes de los lugares, de integrarse a la bonanza del turismo. Ya no necesariamente tiene que haber un proceso de exclusión por tener que llegar y montar y tener algo grande en los estándares clásicos de qué es turístico y qué es atractivo. No, ahora con nuestros propios recursos, con mis árboles, con mis vacas, con mi historia, con mi cultura, con mis artesanías, está la gran posibilidad de integrarse a la bonanza del turismo. Entonces, bueno, estamos actualmente aún con esto es lo único del turismo. Si bien, o sea, hay múltiples destinos turísticos, yo vivo en uno de estos, pero no necesariamente estamos ya tenemos que quitar esta visión de que si no tengo esta cantidad de hoteles, si no tengo este color de mar, esta arena, si no puedo ofrecerle a mi turista esta postal, estoy fuera. Y no, por supuesto que no. Por supuesto que tampoco necesito tener los millones
el poder adquisitivo para poder hacer este tipo de piscinas y este tipo de desarrollo, para poderme meter al desarrollo turístico, al mapa turístico regional, nacional o internacional. No necesariamente hay que entenderlo. Entonces, no es que esté, no es el objetivo de esta charla decir que esté malo. Habrán otros foros y ya en otros momentos también se ha discutido sobre eso. Yo me quedaría en decir que pues no necesariamente necesitamos exactamente eso para estar dentro del turismo, para generar buenos productos turísticos y que estén yo como productora a mi alcance y que también sean atractivos para el potencial turista. Entonces, partiendo de esto, habría que de entrada también cuestionar ¿qué busca el turista? ¿Qué es lo que hay que tener en claro? ¿Qué le tenemos que ofrecer al turista para que se interese en visitarme? ¿O qué busca? ¿Qué no puede fallarme como yo como constructor turístico, como desarrollador turístico? Pueden haber otras, pero fundamentalmente un turista estará en su viaje turístico convencido de que tiene que optimizar su tiempo. Cada vez tenemos menos tiempo libre. De optimizar su gasto, por supuesto, es parte de lo que el turista quiere que le alcance, aunque viene entre una psicología, donde la cartera de pronto es fácil de soltar los billetes. En forma global, el turista quiere sentir que optimiza su gasto, que le reducen el gasto de estar en tal lugar, de que ya está apartado y cosas por el estilo. Obviamente, el actual turista, como ya tiene mucha información, le tiene una fobia al aburrimiento. Y esta fobia al aburrimiento necesita que le garanticemos que va a experimentar, que se va a mover, que va a sentir. Entonces, eso es también parte de lo que busca. Y aunque sí quiera optimizar tiempo, aunque sí quiera optimizar gasto, aunque no quiera aburrirse, por supuesto, también busca seguridad. Actualmente, bueno, el contexto al final de la plática tocaremos un poquito ese tema, en torno de seguridad. O sea, todo turista necesita que le aseguremos que no se va a romper una pierna, que no lo van a asaltar, que no va a ser un delito sin querer hacerlo en otro lugar porque no lo conoce, acompañado de personas que no están enfermas, o sea, que están asociadas al entorno oscuro. De entrada en eso es importante para iniciar en pensar en hacer productos. Ahora, la parte del auténtico, esta revaloración de qué se ha vuelto auténtico. Bueno, para el turista lo auténtico ya no es ir a lo desconocido totalmente, a lo virgen, al expedicionario. Esas partes pues, sí siguen vendiendo, aunque el turista ya mejor prefiere sentir que está preparado para ser empático con su tipo de persona, que sea personalizado. Personalizado quiere decir que es asertivo con su perfil. No es personalizado porque lo hicieron para Osvaldo o lo hicieron para Paola o para Juan. No, personalizado es que refiere a un tipo delineado de perfil de personas. Entonces, que eso hace que me haga sentir que lo que me estás dando realmente está asociado a mí, una persona de tanta edad, con ciertas características, con ciertos gustos, que busca esto, que busca el otro. Entonces, partamos de esa base. En este entendido, ¿cómo lograrlo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo generar experiencias inspiracionales? Tenemos que pensar en aquello que sea completamente asertivo para el turista, pero sobre todo también que por él mismo no pueda obtener. ¿A qué me refiero con esto, Seba? Hay que entender que el turista actualmente puede tener acceso a una variedad de servicios e inclusive de atractivos turísticos y servicios en general sin la necesidad de un intermediario, de un operador turístico. Yo puedo meterme en este momento y comprar un vuelo a Arequipa. No necesito tanto como antes que alguien intermedie para conseguirme un vuelo. Puedo elegir la línea aérea, el horario, el precio y directamente pagarlo desde mi celular.
igual puedo bloquear un hotel, una habitación de hotel, puedo ver dónde está el restaurante, le digo a mi dispositivo que me ubique en los restaurantes más cercanos, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte pues la tengo semicubierta. Entonces, la clave es, le tenemos que ofrecer al turista algo que propiamente no esté a su alcance directo, como lo que acabo de decir. ¿Qué es que no esté a su alcance directo? Pues la gestión. O sea, el turista no puede ir al entorno y de pronto entrar directamente a los usos y costumbres de una persona que se dedica a hacer cierta artesanía. No tendría directamente la posibilidad de entrar al taller de orfebrería, no tendría la posibilidad de hacer un caminito y que le vayan explicando. Es decir, todo este plus que tiene que ver mucho con la esencia de los lugares, no con lo estandarizado del producto turístico. Eso da gran parte de la respuesta. Y para lograr eso, básicamente hay 3 cosas fundamentales. Debemos de hacer un diagnóstico del entorno donde vamos a hacer el desarrollo turístico. Es decir, sacar la vocación turística del territorio. ¿Qué tiene, qué no tiene y qué me puede derivar eso para hacer este segundo paso, que es la creatividad? No andar inventando cosas que necesito, o sea, no andar pensando que necesito tener un hotel de gran turismo para estar en lo turístico. No necesariamente. Con que yo sepa leer el diagnóstico y si yo veo que tiene una posibilidad más asociada a un ecoturismo o a un asunto de turismo náutico, o es una localidad que está más asociada por localización estratégica, con centros, con convenciones, con congresos, en fin, pues la vocación del turismo me tiene que dar la pauta para que catalice mi creatividad. ¿Qué es la creatividad? Esta parte experimental e inspiracional, que ahorita la vamos a atender. Y una vez que detonamos lo creativo, lo inspiracional, pues hay que ser asertivo, porque yo puedo ser muy creativo, pero resulta que mi idea no es adecuada para este tipo de persona. A lo mejor, pues, mi super idea creativa en el entorno natural, pues es muy activa, demanda cierto fondo físico. Eso ya no es asertivo y eso no es lo más adecuado, pues a lo mejor para una persona de 70 años o para un niño. Entonces, esa es la tercera parte que hay que atender para terminar el círculo. La asertividad, el dirigirnos. Un tema, una idea, un segmento y un potencial usuario. La pregunta entonces, a ver, empecemos. ¿Es posible construir un atractivo? Ya vimos que sí. No necesariamente tengo que tener esta producción, esta cascada hermosa, esta arquitectura de siglos pasados y barroca. No necesariamente para tener un atractivo. Yo puedo tener algo como esto de los lugares y transformarlo en un producto turístico verdaderamente atractivo. O sea, no es que le dé unas rosas, es el concepto rosa, es dónde las cultivan, qué se puede hacer, cómo recorrerlo, si puedo esto asociarlo a gastronomía, a talleres, a asuntos de ornamentos. No se trata de una vasija de Talavera, una artesanía muy representativa del centro de México. Se trata de que lo puedo llevar y en lugar de comprar esto en una boutique, en una tienda, en el centro de la ciudad, a un precio ya con intermediarios, es la posibilidad de que ahí en ese lugar donde se dedican a hacer este tipo de artesanía, yo pueda llevarlo a un taller, yo pueda escuchar a este señor y que me explique cómo es que ha desarrollado, cómo le han pasado el conocimiento, el proceso, que si lo mete aquí, al horno, etcétera, lo pinta. E inclusive podríamos pensar en que el turista tenga una actividad, o sea, no solo le explique y que tenga un fondo del lugar, que vea dónde están haciendo, sino que probablemente hasta le demos una para que la haga, para que sienta que está haciéndola. Obviamente no hablemos de precios, no es el mismo el precio en el que yo voy a adquirir esta vasija en la boutique del centro de la ciudad al precio que me la puede dar directamente el productor. Hablemos de beneficios, por supuesto, también el beneficio es directo con el productor,
estamos beneficiando, estamos cerrando el círculo del desarrollo turístico desde otra perspectiva. Y pongo estas artesanías que vi que eran comunes en Arequipa, pues también es porque así se aplica. O sea, tengo la posibilidad de que en una esquina o en la oficina de desarrollo turístico me vendan esto, pues también habría que pensar en lo que tiene de fondo esto, que lo hace, por qué se hace, esto tiene una historia, una leyenda, una casa productora, y eso ya implica actividad del turista. Puedo poner un pan, pues es lo mismo, desarrollo la actividad, construyo. Entonces pasamos de A a un término B que ya es más activo y que propiamente el turista no tiene al alcance el poder ir al taller de pan, al taller de Talavera, no puede meterse como rápidamente a los campos de rosas. O sea, esa parte hay que gestionarla y eso no está al alcance del turista que vive en China, que vive en la India, que vive aquí en México para hacerlo allá. Entonces ahí tenemos un punto importante. Después, esta integración e interpretación del contexto territorial se basa en características, pero interpretarlo en su contexto funcional. Conectividad, clima, sistema urbano, actividades económicas, tradiciones, vegetación, costumbres, toda la información, pero no separada. Toda esta información unida nos da una explicación, una propiedad, una autenticidad de los lugares. Entonces, no es que yo tenga que saberme que el 28% se dedica a la pesca, el 42% a la agricultura, no, sino qué pasa o qué me da o cómo está articulado el hecho de que ese porcentaje, a qué agricultura, y empezar a ver todas estas características como cualidades del territorio y que concatenadas unas con otras me va a dar una explicación de fondo. Que hay este tipo de experiencias, porque para el otro que no le interesa lo vamos a ver en los resorts y está bien, cumplirá sus deseos. Ahora, esto es la vocación turística del territorio, verdaderamente hacer un diagnóstico de lo que nos ofrece y de lo que podemos transformar y ofrecer. Entonces, después, ¿todos los sitios tienen la misma integración en un producto turístico? La pregunta, ¿todos los sitios tienen la misma integración en mi producto? Eso también hay que aprender y hay que tenerlo en mente. No, yo en este mismo sitio podría ser un producto turístico, experimental, inspiracional, que esté asociado con el terror. Lo condiciono, o sea, todo lo que yo tenga que para llevar a esa sensación al turista, lo puedo hacer aquí en la noche, les platico un negocio psicológicamente, les puedo tapar, no sé, esa es la creatividad. Pero también me puede servir para hacer un asunto ligado al wellness, al turismo de salud. Una clase de yoga también la veo aquí, de fitness, un asunto recreativo para familias, acampar, hablar de vegetación, o sea, vean, es tomar los lugares y también en función de qué es lo que queremos hacer, cómo los integramos. Entonces, esta también es una forma muy, muy importante de visualizar los espacios, que si tengo una playa, forzosamente tengo que hacer lo mismo siempre en la playa. Y esa es la parte creativa y esa es la parte que verdaderamente el turista le va a acabar de convencer para que me compre a mí. La playa ya está para todos. Ahora, no todos te ofrecen y te preparan esto que es el producto y que vas a experimentarlo. Entonces, bueno, por ese lado, ¿qué es y qué no es una experiencia en turismo? De entrada, hay que tener en claro esto, o sea, porque de pronto se ha vuelto vano, y podemos ver en cualquier eslogan, en cualquier frase de marketing que vive la experiencia. Bueno, pues la experiencia es que me lleves a un río, a una cascada, que yo meta los pies al agua o que yo me moje, ya con eso es suficiente para que me digan que es experimental o que es una experiencia. Experiencia se resume a ir al lugar. Entonces, de entrada no.
lo experimental inspiracional tiene que ver con lo sensorial, con la construcción a partir de nuestros sentidos. Y eso sí es un diferenciador total. ¿A qué me refiero? Bueno, hay que entenderlo desde esta lógica que el neuroturismo cada vez está abonando más sobre lo que yo llamo aquí como la anatomía de la experiencia. Básicamente, cuando nosotros experimentamos hay dos momentos claves y dos momentos en los que tenemos que pensar. Es el momento del aquí y ahora, que es la parte de la emoción, es lo inmediato, es lo que ahorita estoy sintiendo. Siento calor, siento frío, siento que me empujas, siento que sabe rico, siento que huele mal, el ruido es estridente, es suave, me gusta. Ese es el momento, es la emoción. Ahora, obviamente todo momento, toda experiencia, no necesariamente toda es positiva. Pues si nosotros vamos a un lugar y nos sentimos inseguros, hay ruido, hay amontonamiento, pues puede ser una experiencia negativa. Por supuesto que nosotros estaremos enfocados en hacer experiencias positivas. Y para eso, estas experiencias que en un segundo momento se transformen en esta segunda parte de la anatomía de la experiencia, que es el sentimiento, ya no la emoción. Cuando dejamos de percibir al momento, se nos queda el sentimiento. Y eso realmente es lo que nos llevamos en nuestra mente y en nuestra valija de los viajes turísticos. Nos traemos de vuelta el mejor momento y los peores momentos. Si ustedes se ponen a recordar cuáles son los momentos más trascendentales, los que más recuerdan el viaje turístico, están asociados a los momentos de pico de las emociones, sean positivas o negativas. Obviamente hay que construirlas de manera positiva para que el sentimiento sea de satisfacción y para que eso detone evidentemente en un recuerdo que en lugar de hacer rechazo lleve al cliente a fidelizar. Y cuando hablo de fidelizar no solamente es de que regrese, sino de que lo venda, que sea mi promotor turístico, que lo platique. Entonces, esta anatomía de la experiencia nos lleva a eso. Saber ¿qué tal esto de la experiencia? ¿Cómo aterrizo qué está haciendo no experimental? Hay varios métodos. Bueno, de entrada, pues hay que tener en claro que hay que enfocarnos. Suena muy, muy básico, pero es tan real porque no lo procesamos de pronto los productores turísticos desglosado así. Hay que enfocarnos en los sentidos. Pero, o sea, no de que el hecho de que esté parado y me esté dando el sol, quiere decir que lo estoy sintiendo. Eso es más experimental. Lo experimental y lo sensorial, pero inducido. O sea, si yo quiero que te dé calor, eso es lo que debe de tener mi producto. Si yo quiero que huelas, que te pares aquí, que te pegue el viento así, es decir, que tengas la otra parte del otro sentido, eso es experimental. Si yo quiero que realmente sientas la arena o que sientas adrenalina, o sea, eso es a lo que se refiere potenciar la satisfacción en lo sensorial. El inducir y el llevar nosotros la experiencia de manera manipulada, digamos, o sea, no aleatoria. Cuando yo lo pienso con mis productos, desglosando qué huelo, qué veo, qué escucho, qué toco, entonces tengo mayor posibilidad de potenciar cada uno de estos puntos receptivos que tenemos. Ahora, una manera más técnica de saber si podemos o no, aquí en la Universidad del Caribe estamos con un grupo de compañeros, un mercadólogo, un estadista, estamos construyendo un modelo basado obviamente en muchas cosas que están sobre la mancha, por ejemplo. ¿Cómo diagnosticarlo? Pues de entrada podemos pensar en seis aspectos para integrar una experiencia. Puede ser lo sensorial, lo cognitivo, lo afectivo, lo sociocultural, lo físico, lo creativo. Podemos desafiar y podemos diagnosticar en cada uno de estos aspectos, ver cómo esa experiencia que estoy armando, qué matiz tiene. Como ven, digo, no por el espacio, que ya no me queda mucho tiempo, cada uno tiene un gradiente para calificar, que si cómo lo percibe, puede ir desde
con uno de los sentidos o a través de los 5 sentidos. Obviamente ahí tiene una valoración. ¿Qué siente? O sea, esa experiencia, ¿qué le hace realmente pensar, sentir cuando la está desarrollando? Es en lo afectivo, pues es frío, es X, o es fuerte, es intenso, realmente le mueve. O sea, este gradiente. Entonces al final podemos hacer todo un cálculo y podemos llevar a que esta suma nos puede dar un matiz de lo inspiracional, de lo experimental, desde que sea pues X, impasible, rutinario, como llevarlo y pues lo conocí, a un punto donde a lo mejor le di más, fue emocionante, o a un punto en donde verdaderamente es tal la inmersión que es una parte coyuntural, algo distinto en mi viaje turístico, algo que siempre voy a recordar y que voy a recomendar. Este modelo además pues varía, obviamente, ahí tiene variables, porque pues, no todo puede ser intenso, ¿no? O súper experimental. Es también, si sumamos el factor temporalidad, pues eso, o sea, por muy bueno que sea y por muy experimental, inspiracional, pues si yo hago de eso un maratón, 5 o 6 horas de intensidad, pues de pronto se pierde. Entonces también se puede monitorear esa parte. El factor, por ejemplo, confort térmico también es indispensable. O sea, yo puedo sacar 10 en todo lo demás, o bueno, alta calificación, pero si de pronto estoy programando, estoy haciendo ese producto a unas temperaturas que tienen ya muchos estudios sobre el confort térmico, pues evidentemente eso también incide en lo experimental, en lo inspiracional. El último aspecto, ¿cómo ser asertivo? Pues tenemos que fijar y trabajar sobre un perfil de turista. Cuando refiero a un perfil de turista, pues tiene que verse en 2 aspectos. Bueno, hay metodología, ¿no? De entrada es claro que de inicio hay que saber cuál va a ser la generalidad de nuestro potencial comprador, ¿no? Y podemos delimitarlo de la manera más básica, ¿no? Yo no conozco a nadie que sea rico y que sea pobre a la vez, que sea introvertido y extrovertido a la vez, que sea desinhibido y retraído, que sea carnívoro y vegano, que sea joven y viejo, atlético o no atlético, ¿no? Entonces, esa es una primer capa de aproximación al perfil. Eso está obviamente asociado a mi creatividad. Estoy haciendo un producto en función del tema tal, del tema avistamiento de ave, del tema artesanías, del tema chocolate, del tema amor, del tema terror, del tema histórico, de lo que sea. Entonces, a partir de esa frontera, de esa línea central, empezaré a hacer algo que es una metodología no es turística, viene de años, pero que está siendo muy, muy, muy interesante y muy productiva en el entorno turístico, es el design thinking. Nos propone 5 etapas. Hemos visto que en lo turístico hay cierta modificación. Antes de definir, antes de empatizar con nuestro potencial comprador turístico, tenemos que definir. ¿Cómo definimos? Pues definimos a partir del paso 1, el entorno, la vocación turística del territorio, y del paso 2, pues yo le quiero vender a personas veganas este producto. Entonces, defino cómo es una persona vegana. No, pues yo le quiero vender a un tipo de grupo familiar. Defino cómo es. Yo le quiero vender a un turista de shopping, de compras. Defino cómo es ese turista. Y a partir de eso, entonces, empatizo. Empiezo a crear y a construir, a moldear mi producto para que le sea atractivo, para que tenga las cualidades de asertividad. En fin, esto tiene una cuestión que toca la actitud, es decir, cómo es este perfil, cómo se comporta en general. El turista de compras, pues generalmente cómo se ve ante las personas, ante ellos mismos, qué tan importancia le da a lo que le dirán, o sea, es una forma de actitud. Y tiene un subnivel o un nivel complementario que es el particular, el delineado de mi perfil, que está asociado a la aptitud. A lo mejor yo tengo un turista de shopping
que que sí le gusta un turista, que le gustan las compras como base básica, ¿no? De lo general, tiene ciertas posturas a eso. Pero a lo mejor mi turista de shopping tiene una discapacidad motriz, ya entra en cuestiones de aptitud. A lo mejor mi turista de shopping es dentro del entorno gay, ya tiene otra connotación. A lo mejor mi turista de shopping es en tercera edad, a lo mejor mi turista de shopping es joven. Entonces, eso es una cuestión de aptitud y de un asunto particular. Entonces, eso nos lleva de lo general a lo particular y de definir el producto de manera más asertiva. Podemos saber qué le satisface y qué también claramente podría rechazar. Eso nos reduce el margen de incertidumbre de fallar en nuestro producto. Al final, para citar un ejemplo, yo puedo hacer un producto asociado a la idea del turista gastronómico, pero también tengo que llevarlo a un tipo de qué tipo de turista gastronómico es el que le estoy vendiendo. Bueno, una conclusión. Resulta que de estos tres aspectos, características de lugares, detonar la creatividad para ser experimental y ser asertivo, es decir, con quién, pues resulta que este modelo, la gran noticia es que es accesible y que es noble con todo tipo de patrimonio, en general, ¿no? O sea, no necesito tener el patrimonio reconocido por la UNESCO para poder hacerlo. El patrimonio, los usos y costumbres, el patrimonio, la artesanía, el patrimonio, la leyenda, me puede dar para generar algo que además sea sustentable. Por supuesto que se acerca a lo sustentable, porque el que vive ahí, el que sabe, va a beneficiarse directamente, porque además el no tener que hacerlo masivo va a hacer que el entorno ambiental también sea cuidado. Voy a pasar en breve estos aspectos: integración, seguridad y experiencia en lo físico. ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer? La seguridad, ¿hasta dónde le da para hacer cosas? ¿Qué cosas le gusta? La integración, pues el entorno me va a dar esta integración. La experiencia, pues obviamente. También esto toca lo ambiental. Yo puedo saber la seguridad y lo experimental a partir del entorno, las características. Lo integro además en el producto turístico. Lo social, ya no es un total desconocido que llega a ver una vitrina. Nuestro turista se puede integrar con las personas, entenderlas, o por lo menos satisfacer ese juego que tiene el turista de querer estar más en los lugares, conocer más de su cosmovisión, de sus usos y costumbres, de su organización. En lo normativo también le podemos ofrecer seguridad. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Yo te puedo acercar, yo te puedo tener en este marco más seguro, con este tipo de experiencias. Y por supuesto cerraría con el contexto actual, lo sanitario, ¿no? En el contexto COVID, por supuesto que tiene un gran potencial en pensar en este tipo de productos, porque pues actualmente, mientras menos masivo sea, pues por lo menos en la sensación va a ser de tener menos riesgos. Es más fácil aplicar protocolos de prevención y por lo tanto también tengo la posibilidad de controlar ante cualquier caso de contingencia y de dar respuesta y de mitigar el riesgo. Entonces vean, esto es grosso modo, de una manera muy express, lo que podemos hacer. Cada parte que se ha visto que tiene un desarrollo, una parte metódico, técnico, y que cada vez está dando mejores resultados. Pues por lo menos en México estamos avanzando y no necesariamente estamos ligados a tener estos grandes desarrollos turísticos. Pues nada, esto es lo que les traje preparado. Espero que les haya sido de su agrado. Les dejo mis datos por cualquier cosa que ustedes quisieran comentarme. Mucho se los agradecería. Consultar, para cualquier cosa estoy a su disposición y encantado de haber participado en esta ronda. Y le cedo el micrófono a Paola. Gracias, Osvaldo, por tu disertación. Me parece que ha sido muy asertiva. En este momento de pandemia tenemos que tener muy claro cómo poder ver este espacio turístico, y creo que nos has dado muy buena énfasis para ver
el tema de los productos experimentales e inspiracionales. Quiero por favor invitarte para otra capacitación donde podamos discernir este tema un poco más ampliamente, y a la vez agradecerte a nombre de la Municipalidad Provincial de Arequipa por estar siempre presentes con nosotros. En México es un aliado estratégico para ver el desarrollo de la actividad turística y, por qué no, es un nicho y mantiene una demanda turística muy activa de Latinoamérica, y nos sirve para nosotros los peruanos como un punto de visión muy importante. Quiero agradecerte a nombre de todas también las personas que están viendo y hacerte llegar la pregunta de la señorita Sofía Ruiz, que indicaba que se necesita para que los sitios turísticos tengan una integración en el producto experimental. Bien, de entrada, la parte de la gestión, la parte gubernamental sí es fundamental en el sentido de que hace fluir lo que el productor necesita para ir construyendo. Hay que pensar que las personas que están a cargo del desarrollo turístico se entiende que tienen una preparación en el marco del desarrollo turístico. Esto pues les da la posibilidad de ser los puentes para ir y gestionar. Yo les explicaba aquí en un taller que estaba dando, que ponía el ejemplo de un taller de hamacas, tejidos, hamacas. Entonces les mostraba un video donde pues hay una señora que nos explica ciertas cosas, y bueno, les decía, bueno, es la señora la que tiene la competencia para hacer un producto turístico, para comercializarlo, para fijar un precio, para montar un producto. La respuesta es no, pero no es por mala, o sea, no es una respuesta en lo negativo, sino es porque no ha sido preparado. Si a alguien le corresponde, es al profesional del turismo, al que ha estudiado turismo, pues se le ha enseñado cómo hablar, cómo pensar, cómo estructurar la cadena de valor, cómo seleccionar, cómo ir a gestionar. Entonces, la parte del gestor turístico es fundamental. Aquel que vaya a explicarle, aquel que vaya a gestionar, aquel que tenga la visión holística amplia para saber que uniendo esto, con esto, puedo crear un producto que realmente se integre. Ahora, ¿cómo hacerlo experimental? Pues justo un tanto mencionaba, sé que fue muy raudo, muy rápido, el asunto de irlo diagnosticando a partir de lo sensorial. O sea, yo cualquier cosa puedo diagnosticar qué tan intenso va a ser. O sea, a partir de, yo como productor, primero, hacer este esquema de valoración, y por supuesto hay también otras técnicas para que el propio usuario vaya testeando y me vaya dando las respuestas, porque obviamente muchas veces el productor va a decir está padrísimo, está muy bueno, está genial, pero a lo mejor no es cierto, ¿no? A lo mejor no es lo que verdaderamente un turista le haría sentir. Entonces también hay otras técnicas para recuperar información con estos asuntos. No sé si por ahí ayudé. Espero que sí. Tienes cerrada tu... Ahí está ya. Ahora sí, Osvaldo. Tenemos otra pregunta. ¿Qué debemos hacer para enfrentar esta crisis, para seguir promocionando nuestro espacio turístico? ¿Cuáles son esas tendencias? Lo primero que tenemos que hacer es no relajarnos. O sea, lo hemos dicho en todos los países, pero es cierto, de fondo es cierto. Mientras más nos relajemos, más daño le vamos a hacer no solo a la actividad turística, sino a todas las actividades. ¿Qué podemos hacer? Esta propuesta es algo de lo que podemos hacer. Dejar de apostarle a lo no controlado y a lo masivo, a lo estandarizado, que de pronto puede perder un tanto el control de realmente de mitigar el riesgo y entrar en una simulación. ¿Qué podemos hacer de entrada? Pues eso, tener que de entrada ser pacientes, y en cuanto a la construcción de productos turísticos, pues esta es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de ofrecer
obviamente, imaginan que se ha puesto en valor dentro del entorno turístico algo que antes sí era importante, pero no tenía tanto peso como ahora, que es garantizar la salud, ¿no? Lo sanitario. Ese es un plus para los productos. Entonces, si ustedes confeccionan, si ustedes juntan lo que ya el turista venía buscando y además le da un alto índice de seguridad, ¿por qué? Porque no va a ser masivo, porque pues vas a tener ciertas condiciones controladas, pues obviamente eso les va a ayudar muchísimo a que gane confianza el turista y que a la postre pues replique que ese es un buen producto o es un buen lugar para hacer turismo. No desesperar, no querer vender y vender y vender y vender y traer y traer. Hay que mejor apostarle a lo creativo, porque el turista sí va a pagar un poco más por estos aspectos, por las experiencias y por la seguridad. Entonces, en lugar de ganar cierta cantidad vendiendo mucho, pues ganemos lo mismo, pero ofreciendo calidad en el producto. Paola. Sí, tenemos una consulta más. ¿Cómo consideraría usted que sería la nueva forma de reactivar el turismo local en una ciudad por la pandemia, si lo que más se promociona es para el público extranjero, para la demanda extranjera? ¿Cómo reactivarlo? Pues sí, en gran parte es una pregunta compleja, porque ojalá dependiera de una sola cosa el sistema turístico. Lo que les he expuesto es una de las cosas. Otra es la comercialización, la mercadotecnia, el propio sistema de salud de la localidad. O sea, me parecería irresponsable de mi parte decirle, no, pues traten de ir a ferias y promocionar y todo eso. Hay que tener en cuenta los contextos y la forma adecuada. Insisto, a lo mejor es muy cerrado, pero es cierto. Crear experiencias es la forma más viral, es la forma de pronto que podemos, o sea, ¿para qué me sirve crear un producto estandarizado que no se va a hacer viral por lógica en un asunto de red social? O sea, tener un hotel con las mismas características que pueda tener hotel en donde yo vivo o más cerca de donde yo vivo, no se va a hacer viral. O sea, o tener que llegar a la luna para que realmente sea llamativo, no. Entonces, a partir de lo experimental, le vas a llamar la atención. Y eso sí se va a poder hacer viral. Y hay que estar en el contexto actual, hay que apostarle a la mercadotecnia digital, hay que dejar de pensar en técnicas de comercialización de hace 20 años, que es masivo, que es presencial, que es bajo protocolos aburridos, cosas por el estilo. O sea, hay que tomar en cuenta todo lo que el sistema turístico se ha ido especializando. Entonces ahora necesitamos un mercadólogo turístico, también necesitamos alguien que sepa de legislación turística, para que no en aras de querer hacer algo experimental de pronto cometa yo un delito, ¿no? O sea, a lo mejor no se puede nadar con tortugas o no se puede pescar esa especie. Pues hay que tenerlo. Entonces, la base es lo creativo, sin duda, salir de lo ordinario en este marco que les he descrito y aprovechar justo con lo que inicié esta plática, la parte que ha sido el cambio, es el acceso a la información. El acceso a la información pues es lo digital, las redes sociales. Entonces, sobre esa parte, hacer un análisis de a quién le vendemos, quienes en 5 años, en 3 años van a tener posibilidad adquisitiva para comprar productos y para desplazarse. Estamos frente a una generación que le encanta viajar. Hay que saber, hay que empezar a trabajar sobre a estos que les gusta viajar, cómo convencerlos para que lleguen. Paola. Sí, tenemos una última pregunta, Osvaldo. ¿Qué podemos realizar en el producto experimental? En lo personal, me gustaría aprender con los refrescos de pura fruta y poder ofrecerlas a los turistas. Perdón, no alcancé a escuchar la mitad de la pregunta. ¿Fruta, algo así? No escuché.
Me indica más o menos qué podríamos realizar respecto al producto experimental. Ajá. Y esta persona indica, en lo personal le gustaría emprender en los refrescos de pura fruta y poder ofrecerlas a los turistas. Claro. Bien, mira, de rápido, y es rápido. Si nosotros nos enfocamos en el refresco, es el producto terminado. Es como ir a ver el paisaje. No hay nada que hacer, ahí está el paisaje. Yo tengo un antes y un después de mi refresco turístico. ¿De qué es tu refresco turístico? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la cadena? ¿Hay paisajes asociados a esos sabores, a esos olores? ¿Cómo podría ser yo partícipe al turista en no mi refresco, sino el que haga su refresco? En la parte esta donde ya va a tener más actividad y donde, pues a lo mejor este refresco, si yo hago contacto con esa persona, me lo manda. Le digo, oye, te deposito para que me mandes una muestra de tu refresco. Lo que no me va a poder mandar es todo el proceso y todo el plus que está antes y después del refresco, que es sumamente atractivo. Entonces, si tú fabricas una bebida, puedes llevarlos, puedes explicarles, puedes pasearlos, puedes integrarlos, puedes buscar los paisajes. Desde aquí se ve mejor el paisaje. Pero también pensar en que puedes llegar a ese punto donde se ve el paisaje, lo puedes hacer en burro, caminando, en globo aerostático, o sea, depende de tus alcances. Y además, tu refresco, ¿con qué combina bien? Con el pescado, o sea, te puedes meter a lo experimental, a lo inspiracional, en lo gastronómico. O sea, ¿con qué relación tiene no solo ya mi producto acabado, sino el antes y el después? Y eso te va a dar muchísimas opciones de cómo crear a partir de esto, que es lo principal, más actividades. Ya no vas a tener que estar, era como que pues vamos al mirador para ver el paisaje. Pues, obviamente, ¿cuánto tiempo crees que nos tomaría ver el paisaje? Media hora. Ahora, ¿yo puedo dejar al turista ahí 6 horas viendo el paisaje? No. O sea, se va a aburrir, se va a impacientar. Entonces, ya no es como antes. Si sigo con esa lógica, entonces necesito ese paisaje más otros 8 puntos más para llenar todo un espacio temporal que le vaya metiendo al itinerario. Ahora, yo puedo utilizar ese paisaje para hacer algo que en lugar que me tome media hora, me tome 3 horas y sea incluyente. El turista sea participante de la actividad. Entonces, ahí en lugar de estar preocupado por conseguir todos los puntos atractivos del lugar, voy a preocuparme en lo atractivo de uno solo y cómo lo integro para que en lugar de estar media hora esté 2 horas y media y al final se vaya con la satisfacción de haber ingresado, de haber hecho una inmersión más cercana en los lugares. Ahora. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, por favor. ¿Se puede hacer o usar el experimental impulsando el turismo místico como una alternativa de actividad turística convencional? A ver, si entendí bien la pregunta es esta parte de lo místico, transformarlo en un producto turístico. Por supuesto que se puede, por supuesto, y es además súper llamativo. Hay que entender algo. Miren, en la producción turística se respeta el patrimonio. Los turistólogos, y por ahí espero, seguramente me van a quemar en leña verde, pero pues no tenemos la misma visión de un sociólogo, de un antropólogo, sobre todo, donde pues, a lo mejor son más ortodoxos en conservar, preservar, que son conceptos muy desarrollados ya, muy reflexionados. Pero el turistólogo entiende que si se puede beneficiar del turismo hasta cierto límite de respeto, pero entonces eso quiere decir que con el turismo místico yo no necesariamente tengo que irme a la leyenda pura o al contacto espiritual real, y que si no es un chamán o si no es un brujo o si no es lo místico que así puro tal cual, va a ser un engaño. En realidad
quien ha criticado y reflexionado sobre el turismo se da cuenta que el turismo en sí no es que sea un engaño, pero sí es un ente prefabricado, en mayor o menor medida. Entonces, el turismo místico, por supuesto que se tiene. Hay que encontrarlo en lugares asertivos para crear esas sensaciones. Hay que encontrar, a lo mejor yo como operador turístico, pues no les voy a detonar lo místico que quisiera. Necesito de alguien que no necesariamente sea licenciado en turismo. A lo mejor es la persona que se sabe la leyenda y que mejor la cuenta o se dedica a hacer limpias, o no sé, bueno, espero que así se llame, pero esto, o sea, toda esta parte que implica y saberla integrar, y es ahí donde el gestor turístico interviene. El trato con el turista es nuestro campo, pero el patrimonio, los usos, las costumbres es el campo de todos, nada más hay que saberlos cómo integrar. El turismo místico, por supuesto. Hay que, dentro de la construcción del producto también hay una parte que hay que saber discernir hasta dónde estira un producto. Es decir, mi turismo místico, ¿para qué lo quiero? Para hacer un circuito, un producto turístico de 15 días, va a ser sumamente difícil. A lo mejor es un tema que me da para 6 horas, para un día y medio, para 2. También hay que aterrizar los pies sobre los temas. Eso no significa que el turismo místico no pueda ser complementado con algo, complementario. A lo mejor lo místico se lleva bien con lo religioso, con lo folclórico. Muy probablemente no con las convenciones, con lo náutico, con esos otros tipos de turismo. Entonces puede ir complementando también con cosas que entre sí, ideas, segmentos, son complementarios y son asertivos y nos permiten alargar. Agradecerte, Osvaldo Gallego Jiménez, doctor en Geografía, Turismo y Desarrollo de la Universidad del Caribe de Cancún,